Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edwin, soy de la licenciatura en Contaduría Pública y en cuestión de la materia de estructura financiera de capital, vamos a hablar de un tema muy importante que es la estructura de capital. Pues bien, y ustedes me preguntarán, pero Edwin, ¿qué es la estructura de capital? Pues básicamente es la forma en que las empresas, los negocios o los proyectos financian sus activos. Es decir, ¿de dónde sacan el dinero para poder comprar maquinaria, para poder hacer su edificio o para poder invertir, básicamente? Este dinero, por su naturaleza, viene de dos fuentes, que son los recursos propios con los recursos ajenos. Es decir, que la estructura de capital es la combinación de recursos propios con recursos ajenos. A todo esto lo encontramos en nuestro balance general de nuestra empresa al lado derecho, quienes son los pasivos y el capital. El pasivo es el capital ajeno y el capital es el capital propio. Ahora bien, si no has entendido el tema del capital propio con el capital ajeno, déjame te explico. El capital propio, y tal y como su nombre lo indica, básicamente es nuestro propio dinero. Es decir, si yo tengo mi empresa, obviamente yo le voy a invertir mi dinero. Eso es el capital propio. Pero también lo podemos conocer cuando un accionista o cuando varios accionistas quieren invertir en nuestra empresa, también lo pueden hacer, también se llama capital propio, pero a diferencia es que al final de todo también ellos van a tener o van a pedir su cierta ganancia, no la van a hacer así de gratis. Y ahora, ¿qué es el capital ajeno? El capital ajeno básicamente es el préstamo o algún préstamo que nosotros pidamos a alguna institución financiera, ya sea una caja de préstamos, ya sea un banco, a diferencia de que esta institución financiera nos va a cobrar un cierto interés, que más adelante lo vamos a hablar, cómo interviene dentro de la estructura de capital. Pues bien, básicamente estas dos fuentes son los principales que conforman la estructura de capital, que es el ajeno y es el propio, y es muy importante para poder abrir nuestra empresa o nuestro negocio. Pues sin eso pues no se puede hacer nada. Pues bien, ahora bien, hablemos de cuál es la correcta combinación o la correcta distribución de estas dos fuentes de financiación, que es el ajeno y el propio. Si es más correcto tener más capital ajeno o si es correcto tener más capital propio. Pues básicamente, y a mi punto de vista, va a depender de mucho. Va a depender al giro que se dedique la empresa, va a depender a la capacidad que tiene la empresa y va a depender al tamaño también. Y vamos a ponernos un poco en contexto. Si yo tengo una empresa, pero el 70% de mi capital es capital ajeno y el 30% es de capital propio, es decir, mío o de accionistas, básicamente el 70 es del banco, el 30 es mío o accionistas. Aquí, como ya hablamos, intervienen muchísimos factores. Y vamos a hablar primeramente del 70% que es la deuda. Aquí yo como empresa obviamente voy a pagar un cierto interés que se genere a base de ese préstamo que me va a dar el banco. Yo como empresa debo tener ciertamente siempre liquidez. Es decir, para tener liquidez yo también debo tener. Si soy una empresa transformadora, debo cuidar los costos de producción. Debo tener en cuenta que tengo una deuda, debo tener ciertas ventas o debo tener ventas constantes. Debo de tener, pues, manejar ciertamente o cuantitativamente cuánto necesito vender, que es el punto de equilibrio, cuánto necesito vender para poder hacer frente a mi deuda que yo tengo, que es del 70%, que es mayor al capital propio, y pues debo de tener en cuenta de que tengo ciertas responsabilidades porque no es mi dinero. Por otra parte, en el capital propio sé que es menor y sé que yo como empresa yo me debo de preocupar porque ciertamente le debo al banco, le debo más de mi dinero al banco. Entonces hay que tener en cuenta todas esas cuestiones. Básicamente o principalmente muchas empresas se han ido a la quiebra por eso,
no saben manejar su empresa y se van a la quiebra y terminan debiéndole, endeudándose con el banco porque la mayor parte de su empresa es del banco. Entonces no tienen dinero para pagarles, no tienen suficiente liquidez y en su estado financiero pues en vez de tener utilidades pues tienen pérdidas y o tal vez no se vende su producto o tal vez pues la empresa básicamente quiebra, ¿no? Por no tener dinero para pagarle al banco. Esto porque la mayor parte, como ya mencioné, es el banco. Entonces, ¿qué opino yo? Yo opino que es muy importante primero cuantificar o analizar si tenemos esa capacidad para hacer frente a esto. Y otro, a mi parecer, es mejor que tengamos 50% de capital propio y 50% de capital ajeno, básicamente para poder trabajar a la par y no tener controversias dentro de esa estructura de capital. Pues básicamente de mi parte ha sido todo. Mi nombre es Edwin y muchas gracias.